Buen día. El presente proyecto terminado de investigación se denomina Estado del arte de la neuropsicología del deporte. Los autores son Elizabeth Villamil, Julio Mazorco y Manuel Sánchez, quien les habla. Inicialmente se habla de que para realizar un estado del arte de la neuropsicología del deporte es importante dar cuenta de que surge a partir de la integración entre las neurociencias y la psicología y pues la gran relevancia que ha venido ocupando este tipo de perspectiva de investigación actualmente. Algunos autores como Ginás y Churland han notado o han hecho evidente esta necesidad, por ejemplo en el libro El continuamente cerebro, en donde se invita a los psicólogos y a los neurocientíficos pues a integrar el conocimiento a nivel de diferentes niveles de estudio, como desde los moleculares hasta los más generales, pues como son la conducta humana y pues su relación con aspectos moleculares, celulares o sinápticos. También Kandel y otros autores han identificado que pues es importante unificar tanto la neurociencia con la psicología para fortalecer el estudio de fenómenos conductuales. También otros autores como Adrover y Duarte hablan de que esta integración fortalecería epistemológicamente la psicología, pues porque estaría validando el conocimiento de la psicología con otras áreas como serían la neurociencia. Y Luis Fernando Cárdenas ha sido pues uno de los autores en los cuales ha destacado que esta integración entre neurociencia y psicología puede hacerse desde diferentes perspectivas, como desde la teoría, desde la parte anatómica, la patología, la farmacología, y además de eso pues habla de que es importante desarrollarla a través de los diseños experimentales, en donde se pueden pues integrar los niveles que ya se hablaron, por ejemplo desde niveles de redes neuronales, y pues contrastarlos o correlacionarlos con aspectos genéticos o sinápticos, y para poder entonces hacer esa integración es necesario partir desde las propiedades como básicas o inherentes del funcionamiento del sistema nervioso. También nos damos cuenta pues que esta integración entre neurociencia y psicología ha llegado a los diferentes campos de la psicología, como la psicología educativa, la psicología organizacional, la psicología y la psicología del deporte. Si hablamos de la integración entre las neurociencias y la psicología del deporte, tenemos primero que identificar pues la definición de la psicología del deporte, que según la APA, la psicología del deporte y el ejercicio físico pues es el estudio científico de factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. Según Cerrato, pues la psicología del deporte lo que implica es pues aplicar los hechos y principios psicológicos al aprendizaje pues, para mejorar el rendimiento deportivo, y pues en general pues las conductas humanas, pues los comportamientos que están asociados a la práctica del deporte. Sin embargo, pues también pues hay que dar cuenta de que las actividades físicas, el ejercicio y el deporte en algún momento deben como diferenciarse de acuerdo a sus pues, características, y ver que cada uno de ellos va a tener algún tipo de relación muy similar pero también diferente con los procesos mentales. Respecto a los autores que han profundizado en la integración psicología del deporte y neurociencias, encontramos a Tamorri, en donde habla del rendimiento deportivo como una mezcla entre los procesos fisiológicos y el procesamiento de la información. Entonces vemos que Tamorri plantea que pues un deportista adquiere su máximo de rendimiento tal vez por sus procesos fisiológicos, por sus habilidades de resistencia física, etcétera, pero también por el procesamiento de la información o por otros procesos psicológicos como la percepción, como la memoria o como la atención, etcétera. Y esta integración entre neurociencia y psicología aplicada al deporte, según este autor, pues hace que el rol del psicólogo sea más eficaz, tenga mayores recursos para orientar al atleta al máximo de expresión de sus habilidades mentales y físicas, y también pues lo orienta hacia el bienestar mental
del mismo deportista o de la misma comunidad deportiva. Vamos a ver entonces pues que esta integración entre neurociencia y psicología pues va a generar un producto que es la neuropsicología del deporte, y actualmente pues ya en el año 2010 ya en Estados Unidos hay algunos autores que han empezado a desarrollar teóricamente este producto de la integración que estamos pues mencionando. Respecto a la metodología de la investigación, pues es una investigación de tipo mixta y pues tiene también aspectos de estudio bibliométrico y después un estado del arte como tal. Entonces la primera fase fue como la búsqueda y recopilación de la información, que fue a través pues, de artículos científicos hallados en bases de datos electrónicas de la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y también una base de datos llamada EBSCOhost, que es de Academy Research Premier. Los criterios de inclusión de estos artículos, se incluyeron artículos que pues, nos dieran cuenta de una integración entre neurociencia y deporte, y además de eso pues que fueran publicados entre 1910 y 2010. Además de eso pues que fueran artículos empíricos y que así fuera posible incluirlos. La segunda fase pues fue la fase de organización y sistematización de la información de esos artículos científicos, y lo primero que se hacía pues con cada artículo que se encontraba y que se adhería pues o se ingresaba a la muestra de artículos era hacer como una matriz descriptiva de la muestra total, entonces que incluía pues las descripciones del artículo, quién lo escribió, en qué año, cuál era el título, en qué revista se escribió. Eso era como para hacer una base de datos de los artículos. Después hacer una reseña bibliográfica de cada artículo, donde ya iban aspectos como más relevantes, como pues la metodología que se usó, los objetivos, las variables que se estudiaron, las conclusiones, los resultados, que nos empezaran pues a poder identificar nuestros objetivos de investigación. Uno de los aspectos que pues, nos tocó realizar fue la traducción de los artículos del idioma inglés al español, pues porque la mayoría de la información que se encontró era en inglés. El análisis cuantitativo y cualitativo fue la forma en que se realizó para interpretar esta información. El análisis cuantitativo se hizo pues a través como de una identificación de la frecuencia de cada una de las características de los artículos, y se hizo usando el software SPSS de la versión 17. Y la categorización de la información se usó para el análisis cualitativo, en el cual pues se hacía una matriz comparativa de los diferentes artículos, enfatizando como en el título del artículo, los resultados, la discusión y las conclusiones. Ya en la fase número 4, pues en la interpretación, lo que se hizo fue pues identificar cuáles eran los autores que tenían una mayor producción literaria, identificar cuáles eran o describir las temáticas que se investigaron con mayor frecuencia, cuáles fueron las tendencias investigativas en estos artículos que integraban neurociencia y psicología, y por último identificar pues cuáles son los hallazgos científicos a la fecha. En cuanto a los resultados, pues se encontraron 73 artículos que implicaban una integración entre neurociencia y psicología del deporte como tal, pues porque nos dábamos cuenta que habían estudiado actividad física, ejercicio o deporte, y que lo correlacionaban o lo relacionaban directamente con aspectos de habilidades o enfermedades o alguna temática que tuviera que ver con el estudio del sistema nervioso. Eso fue como lo que encontramos. Pero pues de esa muestra documental se redujo a 48 artículos que cumplieran los criterios pues de que fueran artículos empíricos como tal y de resultados originales. En toda la revisión de esos artículos no se encontró algún estudio que evidenciara una revisión teórica o un estado del arte de la neuropsicología del deporte. Respecto a las categorías de estudio que se han investigado en neuropsicología del deporte, entonces las que más se investigan son las habilidades neuropsicológicas, que en algunas ocasiones pues, pueden ser como la atención, como la memoria, las habilidades neurocognitivas,
También pues en segunda opción están pues como las alteraciones neuropsicológicas, las modalidades terapéuticas y los factores. También se investiga sobre factores de riesgo neuropsicológicos, sustratos de las funciones neuropsicológicas y los componentes fisiológicos asociados a las funciones neuropsicológicas. Este pues es como una vertiente investigativa en la neuropsicología del deporte, pues según los artículos publicados nos damos cuenta pues que predomina como el estudio sobre el funcionamiento alterado del sistema nervioso por patología, es decir, que es como una neuropsicología más clínica, una neuropsicología que se orienta más a estudiar enfermedades y está más rezagado como el estudio de la potencialización de las habilidades neuropsicológicas aún en ausencia de daño. El área de estudio que sobre neuropsicología del deporte que más estudia, como lo veíamos en neuropsicología clínica, y poco sobre neuropsicología cognitiva y las demás que se observan en la lámina. Donde más se investiga pues son países de habla inglesa como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y vemos que Colombia se encuentra un poco rezagado al respecto. El promedio de edad de la población participante en los estudios, entonces vemos por ejemplo que se estudia más como en estudiantes universitarios o de pronto en algunos que están empezando como a entrar a la universidad, pues y esto se explica un poquito por el auge que ha venido teniendo en Estados Unidos y en países del Reino Unido y Europa los deportes de contacto como el rugby o el fútbol americano. Las modalidades deportivas que más son sujetas de investigación son como por ejemplo el fútbol, que tiene como pues ha generado a nivel actual como una gran acogida por pues un gran espectáculo que genera, y el básquetbol de igual manera. Las técnicas investigativas, tendencias, perdón, investigativas que se logran pues como identificar y que nosotros categorizamos en este estudio son como considerar que el deporte es como un coadyuvante terapéutico en la rehabilitación neuropsicológica. La segunda sería como el deporte que a veces genera alteraciones neuropsicológicas o las facilita. También los investigadores se orientan a investigar cuáles son las características psicomotrices de pacientes con alteraciones neuropsicológicas. Igualmente también se establecen o se intenta establecer las relaciones neuropsicológicas y se comparan o se correlacionan con las habilidades deportivas. Y otra porción de investigadores se dedica a investigar como sustratos neurocientíficos del aprendizaje motor y su relación pues, con las habilidades físico-deportivas. Estas tendencias en el análisis cuantitativo son las pues, que van a ser explicadas ampliamente. Nos interesaba también, por ejemplo, saber cuáles eran los instrumentos de evaluación que más se utilizaban en neuropsicología del deporte. Nos dimos cuenta pues que, por ejemplo, la escala de inteligencia de adultos de Wechsler era como una de las que más se utilizaba en este estudio. Los instrumentos, pues en neuropsicología también se usan instrumentos psicológicos para evaluar algunos aspectos y hacer correlación con habilidades neuropsicológicas. Entonces, los que más se utilizaban son, por ejemplo, para evaluar depresión, personalidad y ansiedad. También pues se utilizan como evaluación psicofisiológica complementaria en los estudios neuropsicológicos que tienen que ver con la parte del deporte. Entonces, por ejemplo, se utilizan evaluación psicofisiológica para identificar los niveles neurohormonales, presión intraocular, y también, por ejemplo, para medir aspectos de masa corporal, también para cuestionarios sobre hábitos de alimentación, sobre todo pues la parte también de la nutrición. También pues en los estudios de neuropsicología pues es necesario usar pues instrumentos estadísticos. Entonces aquí lo que se usa bastante es el análisis de varianza estadística ANOVA y el paquete de estadística para las ciencias sociales. Ahora vamos a hablar de los resultados cualitativos y nos parece que aquí es como el aspecto más importante de nuestra investigación, puesto que consideramos que
aquí se muestran las tendencias investigativas según las cuales nosotros creemos que la neuropsicología del deporte se ha venido desarrollando en el periodo comprendido entre 1990 y 2010. Vemos que la primera tendencia investigativa es el deporte como coadyuvante terapéutico en la rehabilitación neuropsicológica. Esta tendencia lo que muestra es que los terapeutas en la neuropsicología pues están empezando o han utilizado el deporte como una ayuda terapéutica que es complementaria a sus técnicas de tratamiento, porque se han dado cuenta pues de las bondades que el deporte genera pues en relación a las patologías que ellos tratan. Por ejemplo, en la depresión y en la ansiedad se han dado cuenta pues que por ejemplo la terapia de baile en movimiento puede pues modular los niveles de serotonina y dopamina a nivel cerebral. También, por ejemplo, el aumento de la autoeficacia del ejercicio mejora el pronóstico de los pacientes que han adquirido patologías neurológicas. En los pacientes con lesión de médula espinal incompleta, por ejemplo, algunos autores dieron cuenta cómo en un entrenamiento deportivo, en un entrenamiento de ejercicio físico mejor, aumentaron la velocidad de caminata y ciertas habilidades físicas que están asociadas pues a la salud de los pacientes. También se ha estudiado en aspectos de tetraplegia el aumento de la capacidad física a través del entrenamiento ciclomanual y pues que no genera dolor o incomodidad del hombro, pero pues va a generar un aumento de la calidad de vida y de la salud física y mental del individuo. En patologías como la demencia se ha dado cuenta pues que los vínculos sociales que generan las experiencias de practicar deporte o alguna actividad física mejoran la función némica, pues porque se crea memoria autobiográfica que genera pues un mayor capacidad anémica a nivel temporoespacial. En las patologías, por ejemplo, visuales, una de ellas como el glaucoma, se ha dado cuenta pues que el deporte o el ejercicio aeróbico reduce la presión intraocular en las personas que son sedentarios. Y por ejemplo en el autismo se han dado cuenta que desarrollar programas deportivos puede generar motivación intrínseca en estos pacientes autistas a partir de involucrarlos a ellos en actividades deportivas, así sea de una manera extrínseca inicialmente, y después ellos pueden pues empezar a encontrarle gusto a esta actividad y pues asimismo ir de la misma manera aumentando pues sus habilidades mentales y desarrollo cerebral, pues asimismo para mejorar el pronóstico de su enfermedad. Una segunda tendencia investigativa es el deporte como facilitador de alteraciones neuropsicológicas, y es un poco paradójico porque en la primera tendencia se habla de que el deporte mejora como algunas patologías que tienen relación con debilidades o aspectos de implicación neuropsicológica. Aquí es lo contrario. Algunas condiciones del deporte pueden generar síntomas o signos que generen una alteración pues de el funcionamiento neuropsicológico de la persona. Por ejemplo, el estrés y las condiciones socioambientales que a veces están presentes en el deporte, como pues, una relación inadecuada con los compañeros con los que se practica el deporte, o una excesiva carga de trabajo físico, o también maltrato o malas relaciones con los entrenadores, puede generar el síndrome del burnout, que es un síndrome de agotamiento físico y mental, o otros síndromes como son el bore-out, que es pues lo contrario al síndrome del burnout, pues, que es como el excesivo aburrimiento y la excesiva pues infraexigencia que se puede generar de pronto en algunos contextos, y que puede llevar por ejemplo al abandono del deporte, y que de pronto en algún momento el deportista repudie como tal la actividad física, como es el dropout. Asociado pues como a estos síndromes se ha hallado pues que algunos deportistas presentan déficit cognitivo motor y de reconocimiento visoespacial. Otra
aspecto de gran importancia de investigación generalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido es lo que tiene que ver con las contusiones cerebrales o los microtraumas o traumas craneoencefálicos leves que los deportistas pueden, por ejemplo, sufrir, por ejemplo, en los saltadores profesionales de trampolín cuando ingresan al agua y pues tienen unos contactos fuertes con el agua, la excesiva repetición de estos contactos, o por ejemplo en los futbolistas cuando tienen contactos cabeza a cabeza con un contrincante, o por ejemplo el excesivo cabeceo en los futbolistas de fútbol. Se ha visto pues que esto tiene una alta prevalencia en Estados Unidos en los universitarios y afecta neurocognitivamente esas contusiones, disminuyendo lo que es como el tiempo de reacción ante una tarea o disminuyendo los niveles de atención y la capacidad de la función ejecutiva. Tanto así que se han desarrollado test como el Impact Test que miden la capacidad que tiene un individuo para desarrollar ciertas tareas neurocognitivas y cómo esto se ve afectado por la repetición o la acumulación de contusiones o microtraumas cerebrales pues en ese funcionamiento neurocognitivo. Y además de eso, esto lo usan mucho los entrenadores para poder definir si un jugador está apto para volver a jugar después de una contusión cerebral. Vemos por ejemplo que eso en Colombia, cuando un jugador tiene un impacto, una contusión durante un partido, pues no pasa de hacérsele una tomografía axial computarizada, pero no se hace una evaluación pues de las alteraciones neurocognitivas que haya tenido esta persona. También pues se puede hablar de las contusiones corporales que pueden generar en algún momento lo que es la esclerosis amiotrófica lateral, pues que es como un deterioro a nivel del sistema nervioso periférico, y esto pues se puede generar a nivel de los deportes que tienen diferentes microtramas, por ejemplo como el béisbol, como el hockey, y que pues pueden generar en algún momento algún deterioro a nivel de la circulación del sistema nervioso periférico, y eso va a alterar por supuesto pues el sistema nervioso central de la persona. La tercera categoría es las características psicomotrices de pacientes con alteraciones neuropsicológicas. Muchos investigadores se dedican a caracterizar a los pacientes que tienen alteraciones neuropsicológicas en relación a los aspectos psicomotrices, y esto lo hacen con el fin de justificar una intervención asociada a la práctica de actividades deportivas. Por ejemplo, en el daño cerebral se ha identificado cómo estas personas tienen miedo a caerse, pérdida del equilibrio y disminución de la velocidad de paso. Entonces, con la escala de eficacia de caída han hecho pues que se puedan generar intervenciones para aumentar la autoconfianza y mejorar el problema de equilibrio. En la parálisis cerebral en niños se ha visto pues que ellos tienen umbrales de velocidad bajos, pérdida de equilibrio, y también esto pues genera como una justificación para desarrollar aspectos, programas a nivel de educación física o ejercicio físico para mejorar estos pronósticos. Respecto a la epilepsia, por ejemplo, se ha caracterizado de que uno de los factores asociados a la mayor frecuencia de ataques en niños epilépticos es asociado al sedentarismo, y se ha visto pues que ellos no lo practican no porque en algún momento al practicarlo les haya generado mayor ataque, sino porque pues esa es su vida, esos son sus hábitos de vida, y pues que es un hábito de vida negativo en relación con su diagnóstico neurológico o neuropsicológico. Por ejemplo, también el sedentarismo ha sido asociado con patologías de la columna vertebral, como el dolor bajo espalda, la hipertrifosis o la escoliosis, en donde pues generan una disminución de las capacidades físicas como la flexibilidad. Y en general en las enfermedades de columna, uno de los mayores como factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades de columna, se ha dado cuenta que es las inadecuadas posturas que los niños adoptan al ver televisión. Respecto por ejemplo al trastorno de Asperger, se ha visto que pues estos chicos o estas personas tienen baja coordinación, baja fuerza y destreza muscular, y esto puede ser mejorado, sus síntomas, si se aumenta la actividad física deportiva.
También respecto al trastorno por déficit de coordinación, se ha llegado a la conclusión de lo que uno de los aspectos que explican esto es que en los niños no solo hay déficit físico, sino hay como una ausencia y un modelo mental con el fin de poder regenerar los aspectos de coordinación. Entonces allí habría que trabajar con ellos respecto a esas habilidades mentales que generan pues la capacidad de coordinación. Y finalmente, respecto a las lesiones de médula espinal, se ha visto que estas personas tienen un perfil lipídico deteriorado, o sea, son personas que de pronto tienen obesidad y tienen baja capacidad física, y eso deteriora el pronóstico que puedan ellos tener respecto a la lesión de médula espinal. La cuarta tendencia investigativa nos muestra una relación entre las funciones neuropsicológicas y las habilidades deportivas, es decir, cómo los investigadores han empezado a identificar que las habilidades deportivas pues lo que hacen es que subyacen o son respuesta a un funcionamiento neuropsicológico excelente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el funcionamiento neuropsicológico cerebral se han dado cuenta que muchos deportistas que tienen alto rendimiento deportivo tienen puntajes altos y adaptación a los test neuropsicológicos. Y además, por ejemplo, una de las habilidades neuropsicológicas como el tiempo de reacción es importante para el desarrollo de habilidades deportivas. Entonces, por ejemplo, en relación a los niños que practican deportes que tengan que ver con puntería, entonces se ha visto cómo estos niños tienen la capacidad pues de está influenciado por una pauta de coordinación, y cómo entonces ellos empiezan a desarrollar la evolución de sus movimientos unimanuales hacia los bimanuales, y esa evolución de los movimientos unimanuales a los bimanuales se subyace pues a una habilidad que tiene que ver con como la transferencia intrahemisférica de la información, y pues lo que se necesita es pues allí que el cuerpo calloso genere una inhibición de la función de las neuronas espejos para que los niños puedan pasar de realizar movimientos unimanuales a bimanuales. En relación también al tiempo de reacción visomanual, se ha hablado pues la importancia de la inteligencia visoespacial que tiene que ver pues con el deporte del badminton. Respecto a la postura, también pues como una habilidad que deben desarrollar, por ejemplo, los gimnastas. Se ha dado cuenta pues que la estabilidad corporal que estos gimnastas tienen, si tienen una estabilidad corporal firme y eficaz, pueden desarrollar aprendizajes de motores más fáciles y disminuyen las probabilidades de lesión. En respecto a la atención, también se ha dado cuenta pues que es una habilidad neuropsicológica que predice o que facilita el rendimiento deportivo, y para eso pues se promueven los ejercicios con bastantes distractores o la atención dividida para poder aumentar la concentración del rendimiento y el rendimiento deportivo. En los estudios con lateralidad, pues se han determinado algunos autores que el entrenamiento bilateral no es eficaz al momento de la competencia, porque si se entrena, por ejemplo, las dos lateralidades de un deportista en el entrenamiento, ellos lo que plantean es que en el momento de la competencia, por los niveles de ansiedad, ellos pues no hacen uso adecuado pues de ese entrenamiento, y pues todo se viene como a pico. Y respecto al rendimiento deportivo, un tema que pues ha sido bastante cuestionado es si el periodo o la menstruación en las mujeres afecta el rendimiento deportivo. Lo que hallaron estos autores es que pues esta condición fisiológica no afecta el rendimiento deportivo, y por el contrario, cuando las mujeres practican el deporte, lo que hace es aliviar el dolor y el entrenamiento, el dolor y los cólicos de la menstruación durante la competencia o durante los entrenamientos. Respecto a la última categoría o la última tendencia investigativa en neuropsicología, son los sustratos neurocientíficos del aprendizaje motor y su relación con las habilidades físico-deportivas. Estos investigadores se han ocupado de investigar qué subyace a las habilidades físico-deportivas dentro del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, se ha identificado que el rendimiento deportivo es posible gracias a unos mecanismos cerebrales
de resonancia y afinación anticipatoria. ¿Qué quiere decir? Que los deportistas que tienen un alto grado de rendimiento deportivo tienen la capacidad de predecir las, las, los acontecimientos, las respuestas que va a tener el contrincante, y eso lo hacen a través de una asociación de la corteza motora y la corteza visual, y aumenta esa habilidad de acuerdo a la práctica. Las neuronas espejo también tienen que ver como en la capacidad de rendimiento, porque subyacen a lo que es la eficacia del entrenamiento de visualización y aprendizaje por observación. Por ejemplo, también en el tiempo de preparación para la acción motora, entonces se habla como la inhibición córtico-espinal lo que hace es permitir las respuestas erróneas, prematuras del deportista. También se habla de una plasticidad córtico-espinal como efecto del entrenamiento. Entonces el exceso, un aumento en el entrenamiento lo que hace es generar esa plasticidad córtico-espinal, y lo que hace es reducir como las dificultades en las tareas que se deben aprender. También se ha utilizado la estimulación magnética transcraneal con el fin de aumentar la resistencia y disminuir el dolor de los músculos en los pesistas, y también, además de esa estimulación magnética periférica, también con el fin, por ejemplo, de prevenir lesiones en las personas que caminan, cuando de pronto van caminando y tienen un esguince de tobillo. Entonces, al aumentar, al estimular magnéticamente esos nervios periféricos, lo que hace es prevenir esas lesiones. También se han estudiado aspectos que tienen que ver con la neuroplasticidad, como los potenciales eléctricos relacionados a eventos, y se dan cuenta de que el P300, que es un factor asociado como con la habilidad cognitiva y también con la neuroplasticidad, se dan cuenta de que es aumentado por el ejercicio aeróbico. Es decir, que el ejercicio aeróbico sería el que más aumenta la neuroplasticidad en las personas. En relación al estado físico saludable, también se asocia con otra sustancia, que es un péptido A beta 40, que tiene también que ver con función cognitiva y con función de neuroplasticidad. Y en relación a la interferencia contextual, que es como el desarrollo de ejercicios que requieren atención dividida, eso hace que genere un mayor desarrollo cognitivo en el deportista o en la persona que esté practicando una actividad física o ejercicio físico. Finalmente, en la discusión y conclusiones, nosotros lo que queremos es manifestar cómo, para poder realizar el estado del arte de la neuropsicología del deporte, fue necesario traspasar la barrera cultural del lenguaje e irnos al lenguaje inglés para identificar cuáles son los desarrollos que en la neuropsicología del deporte se han generado. También fue necesario conocer aspectos biomédicos, además de la psicología, en relación al deporte, porque es necesario que, si vamos a hacer una integración entre neurociencia y psicología, no conozcamos no solo de psicología, sino de aspectos neurológicos o neurofisiológicos, neuroanatómicos, que son importantes a la hora de comprender la integración. Y para eso nos fue necesario vincularnos y realizar redes investigativas, y vincularnos, por ejemplo, al grupo Modelos Experimentales para las Ciencias Humanas de la Universidad del Tolima, al Colegio Colombiano de Neurociencias, a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación en Nuevo Tolima, y a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación en Neurociencias y Neuropsicología. Finalmente, como conclusión, nos damos cuenta de que la neuropsicología podría considerarse como uno de los periodos históricos en la evolución de la psicología del deporte. Es decir, ha llegado un momento en el que la psicología del deporte puede integrarse con la neurociencia para formar la neuropsicología del deporte, y así mejorar el rol del psicólogo deportivo. Y en ese campo vemos que el rol del psicólogo ha sido un poco pasivo, puesto que esta integración entre neurociencia y psicología ha sido un poquito más desarrollada por personal biomédico, por a neurólogos o por investigadores, que poco a veces los psicólogos les interesa esta perspectiva de investigación, por así decirlo.
Finalmente, pues nos damos cuenta cómo la neuroplasticidad es como el eje central del desarrollo de la neuropsicología del deporte entre 1910 y 2010, puesto que cada una de las tendencias de desarrollo de la neuropsicología del deporte apunta a modular la neuroplasticidad como factor que va a generar, por ejemplo, rehabilitar neuropsicológicamente a las personas, pues puesto que la actividad física lo que hace es crear pues un mayor número de neuronas, aumentar la densidad dendrítica, aumentar neurogénesis, potencializar conexiones ya existentes o crear unas nuevas, etcétera. Y pues, por ejemplo, cuando se generan alteraciones neuropsicológicas a causa del deporte es porque lo mismo, se han deteriorado algunas neuronas a causa de esas contusiones o a causa de esos factores estresantes que lo que hacen es pues eliminar algunas neuronas y perder así funciones en el ámbito neuropsicológico. Muchas gracias por la atención.